Como les decía, hoy es una nueva edición del Desayuno Económico. Nos van a estar acompañando tres especialistas, uno en agro, que es Iván Ordóñez, economista por la UBA, posgrado en agronegocios de la UBA y director del posgrado en Desarrollo y Gestión de Agrotex de UCEMA. Gabriel Camaño, el socio gerente de la consultora Ledesma, economista por la UCA y la Universidad de Itela, y Andrés Vilela Weiss, economista y máster en finanzas de la Universidad de Itela, Head of Trading and Treasury de Lemon Cash. Iván no llegó todavía, estaba un poquito demorado. Cuando llegue le agradeceremos su participación. Gabriel, Andrés, muchas gracias por estar acá con nosotros. El esquema va a ser un poco el de siempre. Unos 15 minutos para exponer de cada uno. Yo les voy a avisar un poquito antes para que recuerden el tema del tiempo. Y al final del encuentro vamos a hacer las preguntas. Si algún participante quiere hacer algún tipo de pregunta, lo escribe por el chat y al final, al final las hacemos, ¿sí? Arrancamos con vos, Gabriel, así que si querés te hago anfitrión para que puedas presentar. Sí, dale, Mati, no hay problema. Ahí estás. Bueno, son 15 minutos. Yo cuando hay poco tiempo soy poco amigo de las presentaciones, pero también soy vicioso con las presentaciones, así que pongo una presentación de fondo, pero probablemente, como se diga, vaya hablando y esto haga de cortina nomás. Bueno, me toca empezar. Si hubiera dado hace un par de meses la charla, hubiera estado más aburrido. Ahora hay algo nuevo, como Massa y esta idea de la racionalidad en el margen, como le llamo yo, con lo cual tal vez sale un poco más divertido, por lo menos o me parece más divertido a mí. Bueno, ¿qué es esto de Massa y la racionalidad en el margen? Siempre lo explico así: el gobierno no quiere, no puede, vamos a decirlo a lo bruto, desarmar el Frankenstein de política económica que armó. No tiene la credibilidad y no tiene el enfoque para hacerlo. Alguien podrá discutir si tiene la pericia técnica o no también para hacerlo, pero independientemente de eso, no quiere y no puede desde el punto de vista de la credibilidad. Por lo tanto, primero con la salida de Guzmán, intentó una especie de plan a aguantar con Batakis, sentarse arriba de la caja, endurecer el cepo, que ya se lo había dejado endurecido Guzmán, y salir con los canjes para darle salida al Banco Central de todo lo que había comprado en el secundario. Eso no logró convencer, empezó a hacer agua, y entonces llegó Massa, con el apoyo de los gobernadores. Ahí también hay un tema de redistribución de costos del ajuste hacia adentro de la coalición, con esta idea de, bueno, vamos a sumar algo de racionalidad en el margen, que en realidad tampoco, y esta racionalidad entre comillas, es algo tan nuevo, digamos. Muchas de las cosas que está haciendo Massa distintas, si es que se puede decir, no son tan distintas, en realidad son profundizaciones de cosas que ya se venían haciendo, digamos. Y algunas son cosas reempaquetadas, cosas que ya estaban para venderlas como una señal. Pero bueno, básicamente, por el lado fiscal, esta es la situación del primer semestre. Este es el gráfico que yo a veces también comparto en redes, a la gente suele gustarle, así que se lo pongo. Yo le llamo el rompecabezas del déficit, digamos, para verlo como lo quiere armar cada uno. Básicamente, si miramos los primeros semestres y miramos un punto de partida, tenemos un punto y algo más de más déficit primario en 6 meses, y miramos con 6 meses de 2019, donde se había alcanzado el equilibrio primario. Entonces uno se empieza a preguntar en la composición del gasto de dónde sale ese punto más en 6 meses, en el año es más, digamos. Claramente, según el segundo saben, otra cosa que yo siempre explico es el tema de la estacionalidad fiscal. El segundo semestre y el último cuarto es a donde se corre el grueso del gasto y el grueso del déficit, digamos. Y cuando uno mira la composición, dice, bueno, tengo el doble de subsidios económicos y tengo bastante más gasto en prestaciones sociales, sin contar jubilaciones. Y tengo menos gasto en jubilaciones, en la composición del gasto. Después el resto más o menos está parecido, digamos. Atraso de tarifas, planes sociales, por eso tenemos los piqueteros todas las semanas en Capital cortando la 9 de julio, y entonces no hay muchas vueltas de dónde hay que recortar, digamos. El tema en todo caso es cómo recortás en esos rubros. Si uno mira esas prestaciones sociales un poco más finitas por adentro, va a ver que
el fuerte crecimiento tiene que ver por las otras prestaciones sociales, los planes trabajar y demás, que pasaron más o menos en el primer semestre de 2019, eran 0,2 del PIB, y ahora son 0,8, 0,9, digamos. O sea que el aumento fuerte del gasto en prestaciones sociales tuvo que ver con eso. En un momento de la pandemia veíamos el gasto en prestaciones sociales y uno decía, bueno, che, el desafío acá va a ser revertir esto claramente. Como siempre pasa con el gasto público en Argentina, es como la energía, no se pierde, ¿no? Sino que se transforma. Parte de ese gasto social se transformó en nuevos planes sociales y persiste, y ahí hay un tema que hay que resolver para adelante. Bueno, más a lo que hace, acá tienen, bueno, para que se vea lo de la estacionalidad del déficit, este es otro gráfico que suelo compartir. Estamos viendo que el déficit, si uno lo mira contra los años anteriores, está yendo no a la zona de menos 2,5, o este es el déficit real, es sin las rentas creativas, digamos, pero no está yendo a la zona de menos 2,8 como debería ir, está yendo a la zona de menos 3,8, menos 4,2, con lo cual habría que hacer un ajuste adicional de 1 punto, más o menos para llevarlo. Una parte de eso tenía que ver con la segmentación de tarifas de Guzmán, que llegaba tarde y era insuficiente. Otra parte es esta segmentación, segunda capa de segmentación por nivel de consumo que ahora suma Massa, que ya sabemos por lo mismo que han explicado ellos en la conferencia de ayer, que además de complicada y contraproducente, es fiscalmente insuficiente, digamos. Con lo cual, cómo llegan al menos 2,5 sigue siendo un misterio, digamos, que vamos a tener que develar en los próximos meses. Bueno, esta es la asistencia monetaria. Acá lo que me interesa mostrar es, a fin de julio, que había pasado en mayo del año pasado, eso también, hubo una colocación muy fuerte, después del desarme de la curva de deuda en pesos, digamos, de la curva SER, del MECON, donde obtuvo bastante financiamiento de hecho, neto, 370.000 millones de financiamiento neto, consiguió ese mes, el grueso lo consiguió en esa última colocación del 29 de julio, que quedó depositada en el Banco Central y ahora se está usando, lo que está usando Massa para financiar el déficit de estas primeras semanas sin recurrir Gaby, perdón, ¿te puedo interrumpir un Sí. segundo? ¿Me devolverías un segundo el host? Porque así deshabilito las cámaras y solo queda la tuya prendida. Una cuestión de... Ok, ¿cómo te devuelvo el host? Deberías, para que tengo que ver dónde está el... A ver, pará, a ver. No te voy a robar tiempo con esto. Después ya... Ya te hice, ahí está. Ya bueno, estás. gracias. Un segundito. Así. Vamos a buscar acá la opción. Perdón por la desprolijidad, pero si no después tenemos más problemas con... bueno, estaría dificultándome el tema de conseguir dónde está esto. Lucho, si estás ahí, ¿querés comentarme dónde busco la opción? En la parte de seguridad, Mati, lo vas a encontrar abajo. Seguridad. Ahí está. Ahí estamos. Una cosita más solo para chequear que esté todo ok. Vamos a sacar esto y participantes. Silenciar. Bien, listo. Ahora sí te devuelvo, entonces deberían estar todos sin video. Ahí estás de vuelta. Bueno, volvimos entonces. Perdón, ahí te retomo el tiempo cuando vos digas. No pasa nada. Acá tengo para compartir. Ahora comparto de nuevo. Volvió al principio esto, así que vamos de nuevo a donde estábamos. Ahí está. Bueno, básicamente, vamos a apurar acá, después vuelvo para atrás. Esta es la colocación de acá, que hubo el 29 de junio. El Banco Central venía modificando la normativa de integración de encajes y se coordinó formalmente con
el Banco Central. Como saben, ahora el corredor de tasa, el máximo de la tasa lo pone el Tesoro, y el Central pone el centro del corredor, que son las LELIQ. Con eso lo que se garantiza es que el Tesoro siempre paga más, y ahí hay una señal clara a los bancos de que si querés más tasa tenés que ir a deuda del Tesoro. Claramente esa señal dio resultado, y en pleno desarme consiguieron ese financiamiento neto importante de julio, que ahí se ve. De hecho, también hubo una fuerte suba de tasa del Tesoro, por eso, por primera vez en el año, julio fue el primer mes que tuvo financiamiento neto en pesos, digamos, como yo digo, a veces plain pesos, digamos, pesos simples, pesos sin indexación, digamos. Pero cuando uno mira el acumulado del año, lo que ya sabemos, el financiamiento neto es indexado, digamos, y es indexado por ser, sobre todo, el grueso del financiamiento es indexado por ser. Pero bueno, más ahora, primera etapa de agosto, lo que está usando es ese colchón que le dejó Batakis, digamos, con esa calocación fuerte que hizo el 29 de julio. Y lo otro que me interesa es mostrarles acá las tasas. O sea, la racionalidad en el margen de Massa tiene dos ejes, si quieren. Después hay mucho reempaquetado de cosas que, si puedo las menciono, ya estaban. Una es el tema de subir más la tasa, subir más fuerte la tasa, una suba más fuerte de la tasa, que ya venía pasando, pero sí es cierto que una fuerte suba de tasa es algo que se le venía reclamando. Se le venían reclamando dos cosas al Central. Primero, que ponía una tasa inconsistente con el ritmo de devaluación del oficial que ponía, con lo cual terminaba apalancando la absorción de transables y se compraba un problema en la cuenta corriente, cosa que se compró. Eso es un poco más consistente ahora, digamos, el ritmo, la tasa de política monetaria de las LELIQ y la tasa del Tesoro en este nuevo corredor, que es medio otro Frankenstein, pero bueno, obviémoslo, es un poco más consistente con el ritmo de evaluación, y eso tiene que haber ayudado un poco la descompresión que vimos en paralelos, no tanto en el oficial ni en los futuros. Y por el otro lado, el tema de los subsidios económicos, un poco más de ajuste. De nuevo, el enfoque de ese ajuste, esta es una constante en realidad, es otro Frankenstein, digamos, porque es seguir profundizando la idea de la segmentación, cosa que yo creo, hay otros colegas que opinan parecido, que termina siendo contraproducente y en realidad es una inconsistencia temporal. Pero bueno, estos son los dos ejes: un poco más de ajuste fiscal, un poco más tasa, digamos, arriba de la mesa, como para descomprimir y ir llevándola. Esto siempre lo muestro yo, sé que a la gente de AlphaCast también lo muestra y le gusta, es mirar el M2 a pesos constantes desestacionalizado contra el EMAE, contra el índice de actividad desestacionalizado, y entonces podés corregir la velocidad de circulación, ¿no? Calcular la velocidad de circulación del dinero en base mensual. Claramente estamos teniendo una nueva aceleración de la velocidad de circulación del dinero, lo cual es un indicador, si quieren, un proxy de que la demanda de pesos se está deteriorando. Fíjense que es bastante, digamos, volátil la velocidad de circulación del dinero, es un proxy de la volatilidad de nuestra demanda de pesos. Ha venido corrigiendo desde la salida de la pandemia, más lento que en otras ocasiones, porque hay cepo, y justamente lo que hace el cepo es eso, es cambiar la forma en que funciona el sistema monetario, al impedirte contra qué podés destruir peso, o sea, qué tan rápido podés sacarte los pesos de encima y contra qué. Básicamente rompe o dificulta el funcionamiento del canal cambiario, que es suele ser el más importante en Argentina. Eso depende del régimen y el contexto, pero suele ser más importante en Argentina. Pero a pesar de todo, estamos teniendo un aumento de la velocidad de circulación de dinero. Ya se había producido uno, ahora se está produciendo otro, coincide con la aceleración de la inflación. Esto es lo mismo, pero visto de la otra forma en que lo puedes ver, que es la composición del M3 contra el producto. Si ustedes se fijan, a pesar de todo lo que se emitió, y a pesar de todo lo que se sigue emitiendo a la par, recuerden que, para no ir muy lejos, entre junio y julio el Central emitió más de un punto y medio del producto para comprar deuda en el mercado secundario por el desarme de la curva SER. Si ustedes miran, el M3 en términos del PIB no está alto, digamos, porque lo estamos destruyendo a la par. Si miran para atrás, está relativamente bajo, pero si yo siempre miro el tercer, estos son los trimestres, ¿no? Este es el tercer trimestre de cada año contra el PIB de ese trimestre. Si ustedes miran el tercer trimestre de 2019, van a ver lo bajo, digamos, cómo se había desmonetizado la economía después de las PASO, y la pregunta es por qué la gente quisiera tener más pesos de los que tenía en ese momento, digamos, que
qué cambió para positivo en el anclaje de expectativas. Entonces, ahí entendés que en realidad está bastante más alto que en ese punto porque hay un cepo, digamos. Si no, probablemente ya no estaríamos tan lejos de su valor y se hubiera destruido mucho más rápido la cantidad de pesos. Bueno, esto es, como siempre pongo, porque siempre me lo preguntan, el tema del stock de pasivos contra base monetaria, que es la forma de pasivos remunerados contra base monetaria, que es como me gusta mirarlo a mí, están máximos históricos. Ahí viene la discusión de, che, subieron la tasa del déficit cuantitacional. Para mí es una discusión, por ahora, espuria, digamos, porque la tasa sigue siendo negativa, digamos, la tasa que puso el central, que es un 96,8% anual TEA, es un 5,7% mensual TEA. Los chicos de AlphaCast que hacen inflación de autofrecuencia saben que eso todavía no es positivo, digamos. O sea, para que esa tasa sea positiva tenemos que esperar que la inflación baje y que el central, cuando la inflación baje, no baje la tasa, digamos. Lo cual uno podría tener esa expectativa, no sería tan raro con cómo se viene comportando la tasa central. Entonces todavía no es positiva. Este stock se viene licuando, o sea que el interés que paga el central todavía es negativo. Entonces me parece que es una discusión que todavía no tiene mucho sentido. Cuando la tasa sea positiva empezaremos a discutir si es demasiado positiva o no, porque está claro que tiene que ser positiva y está claro que el central tiene que usar sus instrumentos de política monetaria para fijarlo, digamos. Esto es parte, para mostrarles desde otro punto de vista, algo que sugería antes, que es a dónde estuvo colocando deuda el gobierno, contra quién se estuvo financiando, digamos. Ahí tienen los dos, esa es la composición de la liquidez bancaria contra los depósitos. Ahí van a ver dos cosas, el TI 22P, que ahora también es el TI 27P, en encajes, y van a ver lo que se llama otros títulos en encaje, que es en naranjita clarito, que antes de mayo de 2021 no existía, digamos, cómo ha ido creciendo ese porcentaje de los depósitos. Esto es promedio mensual, así que esa colocación fuerte de julio que se produjo el 29 de julio casi no impacta en el número de julio, va a impactar recién en agosto, digamos, lo vamos a ver en estos promedios. Pero es para que se vea cómo, digamos, el año pasado fue más de 2/3 del financiamiento neto que se consiguió, en realidad fue contra liquidez bancaria, que es monetariamente expansiva y que es un financiamiento que tenés cautivo y que han ido incentivando con los cambios de normativa y con esta coordinación entre el Tesoro y el Central para que siempre el Tesoro sea el que pague más tasa. Bueno, esto ya Gaby, se te había quedan mostrado. 2 minutitos. Sí, le estoy metiendo pata, así que creo que llego. Y después el frente cambiario, que es el más flojo. Siempre cuando apenas llegó el acuerdo con el fondo, creo que es un consenso bastante grande entre los analistas que la meta más difícil de cumplir era la de reservas, que tal vez era la meta más rara para un acuerdo con el fondo, que el fondo te pusiera esa meta, digamos, y era por lo tanto la más probable donde te diera un waiver, pero era la más difícil de cumplir. Bueno, la intervención del cambiario del central viene mal, acá es el acumulado por trimestre, yo suelo mirarlo así, está de nuevo negativo, ahora empezó a mejorar de nuevo, pero muy en el margen, está muy lejos bueno, ni hablar de lo que fue 2021, que fue un año excepcional, digamos, pero por ejemplo de lo que había sido 2016, está en línea con años que terminan levemente negativos, con lo cual da la sensación que la meta de, bueno, las reservas netas, acá, punto aparte, siempre explico esto, las reservas netas es una prueba ácida que vos le haces a las reservas. Prueba ácida, para los que son contadores, les va a sonar, no le voy a tener que explicar mucho, pero es como es una prueba que te dice la calidad de las reservas. No es una prueba cuantitativa de realmente cuántos dólares tenés que usar para usar para intervenir. Eso es importante entenderlo. Esta es la definición del FMI, que en realidad se llama liquidez externa del BCRA. Y en realidad lo que se hace es, a las reservas brutas se le restan todos los pasivos en moneda extranjera exigibles en un plazo de un año. Que sean exigibles en un plazo de un año no necesariamente quiere decir que te los van a exigir, pero es una prueba ácida que vos le haces a la reserva. ¿Por qué quiero decir esto? Porque como verán, hemos ya tenido momentos de reservas negativas, y si bien no le hemos pasado bien, eso no fue sinónimo de que todo salga volando por el aire, digamos. Entonces, a veces se malinterpreta y se dice, si tiene reservas negativas ya no tiene dólares con los cuales intervenir. No, no es cierto. Significa que probablemente que los dólares que esté usando los esté tomando prestados y por lo tanto tengan un costo financiero adicional. Te habla de la calidad de los dólares que usa para intervenir el central, no necesariamente de la capacidad de fuego para intervenir.
Y esto es para mí lo que hay que seguir, que yo lo vengo siguiendo, es la curva de futuros. Cuando hay cepos, digamos, el mercado futuro deja de ser un arbitraje de tasa y se empieza a parecer más ahí. Cuando no hay cepo y en la tele dicen que el futuro es una, digamos, es la proyección de tipo de cambio, los economistas nos enojamos, golpeamos la tele y decimos, no, no es eso. Cuando hay cepo se parece más a eso, digamos. Porque como vos rompés el funcionamiento del mercado de cambio, lo que pasa es eso justamente, que deja de ser un arbitraje de tasa y se empieza a parecer más a eso. Bueno, el mercado de futuros está muy caliente, sigue caliente, algo descomprimió, pero poco a mi gusto todavía, y para mí es uno de las cosas que hay que seguir bien de cerca. Si Massa realmente logra su objetivo de llegar, ¿no? Con más tasa y algunas correcciones fiscales en el margen, aportando racionalidad en el margen, el mercado de futuros debería empezar a descomprimir de forma más genuina, digamos. Con economistas colegas tenemos una discusión de qué es llegar, digamos, para el gobierno, y mal que mal la discusión siempre termina en llegar es evitar un salto discreto del tipo de cambio, de acá hasta las elecciones, ¿no? Entonces creo que ese es el objetivo que hoy le queda al gobierno, estabilizar no va a estabilizar, lo que quiere es llegar a marzo y hacer una apuesta a un escenario que es al revés, asimétrico como a veces joden en algunos grupos, respecto de lo que fue 2019, donde la contienda electoral con un opositor racional te empiece a anclar expectativas, ¿no? Y le empieza a dar un poco de aire. El desafío que va a tener Massa es sostener esa racionalidad con el kirchnerismo adentro de la coalición durante el año que viene, que es un año electoral, ¿no? Y muchas de estas cosas que está haciendo Massa, que si bien están adaptadas a la lógica del kirchnerismo, por ejemplo, lo fiscal y los subsidios económicos con el tema de la segmentación, van a tener que pasar esa prueba del año electoral. Y no mucho más, después si quieren les comparto la presentación, yo siempre pongo atrás como apéndice el cronograma de desembolso con el fondo, porque es lo otro que importa, ¿no? La disponibilidad de divisas de un gobierno que la cuenta corriente ya también le implosionó. Bueno, No muchas gracias, metí pata, Gabriel. cumplí con el tiempo. Está muy bien, perdón por la interrupción, ahí te pido de vuelta el host. Pues sí, les recuerdo a todos si pueden mantener los micrófonos silenciados, así como es, no interrumpimos a los participantes. Iván, no sé si estás por ahí, si ya has llegado, pareció verte entre los anotados. Estoy. Estás por ahí. Bueno, antes que nada, gracias por participar. Te hice la presentación antes, cuando arrancamos, pero bueno, vamos de vuelta. Iván Ordóñez, consultor en agribusiness, es economista de la UBA, con posgrado en agronegocios de la UBA y director del posgrado en desarrollo y gestión de Agrotex por parte de la Universidad del SEMA. Ahora dame un segundito que ya te hago host por si querés presentar, mostrar alguna presentación, y también de vuelta. La modalidad van a ser 15 minutos de exposición. Cuando te queden 2-3 minutos te aviso, te interrumpo para avisarte, y después cualquier pregunta va al final. Dame un segundito nomás y ya te paso. Estamos. ¿Dónde estás, Iván? A ser anfitrión. Ahora vos sos el host, así que ahí está. Ahí estamos. Un segundito. Bueno, yo les propongo un poco salirnos de la coyuntura. Un segundo, que hay varias cositas que se abren al mismo tiempo y son bastante incómodas. No Ahí está. No sé si están viendo el PPT en pantalla completa. La idea es salirnos un poco de la coyuntura y quizás también salirnos un poquito de lo que es Argentina y analizar el negocio del agro mirando las nuevas innovaciones. Y cuán nuevas son estas nuevas innovaciones. Entonces, la primera pregunta que les planteo a ustedes es,
¿Qué es natural y qué es salvaje? Y la respuesta es muy sencilla. Todo es natural, pero nada es salvaje. Todo lo que nosotros comemos, todo, absolutamente todo lo que nosotros comemos, es natural, nada es salvaje. Por ejemplo, a la derecha de la pantalla ustedes pueden ver el maíz domesticado, el maíz al que nosotros estamos acostumbrados. A la izquierda de la pantalla vemos el maíz antes de la domesticación del maíz. Es el maíz antes de que lo agarraran los aztecas, básicamente. ¿Y qué es lo que hace el humano cuando domestica una planta? Hace varias cosas. La primera y la más importante es que aumenta la masa consumible de la planta. ¿Ok? Y lo que nosotros comemos cuando comemos granos, es obviamente, valga la redundancia, granos. Y miren el tamaño y la cantidad de granos a la izquierda versus el tamaño y la cantidad de granos a la derecha. Otra cosa que hacemos es aumentar el rendimiento y la efectividad de las plantas de germinar, nacer, mantenerse vivas y dar su fruto. Pero también lo que hacemos, como decía antes, es aumentar la masa consumible. A la izquierda podemos ver la banana salvaje, la banana sin domesticar, y van a ver que lo que tiene es semillas. Por todos lados tiene semillas. Y a la derecha vemos la banana domesticada, que también es natural. Es tan natural como la banana salvaje original. Y cuando ustedes comen la banana van a ver que en el centro hay como una traza negra, y vinilito negro en el centro de la banana. Bueno, eso es lo que quedó de las semillas de la banana salvaje. Ahora bien, no siempre que el humano domestica un alimento, lo que hace es aumentar el rendimiento por hectárea, aumentar su proporción de materia consumible, sino que también lo que hace es volverlo más funcional. A la izquierda pueden ver papas nativas, americanas, y a la derecha es la papa espunta. ¿Y qué es lo que ganamos? Eficiencia. Imagínense un McDonald's queriendo sacar centenas de miles de porciones de papas fritas todos los días, y lo que tiene que pelar es lo que está a la izquierda. Ahora bien, en esta búsqueda de maximización de la eficiencia, de producir más producto con menos insumo, lo que muchas veces parece que queda de lado es el sabor, cosa que es falsa. En los 3 ejemplos que les mostré, se aumentó mucho el sabor del producto. O sea, el producto, la calidad del producto. Ahora bien, los procesos de decomoditización, que es básicamente agregarle valor a una materia prima comoditizada, incluyen también la diferenciación y la identidad en origen, que es lo que podemos ver a la izquierda. Entonces, en el fondo, ¿qué es el humano? ¿Y por qué les hago toda esta introducción? Porque el humano es una máquina de producir naturaleza controlada. Esta es una foto que saqué una vez, medio borracho, un día de la madre en Nordelta. Estaba sentado, pensando esta presentación, y de golpe veo el lago, los árboles, el pasto, y digo, claro, todo es natural, pero nada es salvaje. Todo es creado por el hombre. Absolutamente todo es creado por el hombre. Entonces, el lago de Nordelta está guiado, muy probablemente este en particular sea un lago nuevo, entre comillas. Los árboles son la interpretación del hombre de lo que es la naturaleza salvaje del delta. Pedimos a los participantes si pueden silenciar. No sé si, Iván, podrías marcar que se silencien todos los micrófonos. Ahí lo boté. Los árboles que vemos son la interpretación del humano de lo que es el clima salvaje del delta. Entonces, todo lo que estamos viendo en esta foto, bueno, obviamente las casas son una construcción humana, pero todo lo que vemos de naturaleza en esta foto no es salvaje, pero es natural. La parte húmeda no es salvaje y es natural. Todo lo que ven en esta foto, absolutamente todo lo que ven en esta foto lo hizo el hombre. Desde las pasturas hasta los árboles. La pampa húmeda no era un bosque que talaron. Era una planicie donde no había absolutamente nada, de nada, ni siquiera había árboles guachos casi. Guacho se le dice a un árbol que no,
digamos que no forma parte de una población estable. Todo esto fue producido por el hombre. De hecho, si ven a la derecha, la barrera de árbol está construida como una barrera contra el viento. Entonces, ¿por qué hablamos de producir naturaleza controlada? Porque de lo que vamos a hablar es de un nuevo eje de distinción entre ¿qué? Entre la cultura y la natura, como la definían los griegos, lo nacido y lo creado. Entonces, acá ya nos ponemos un poquitito más al centro de lo que quiero ir. No existe en la humanidad ya más una distinción entre lo nacido y lo creado. ¿Vieron la vaca que en Argentina se conoce como Holanda Argentina, pero en el mundo se conoce como Holstein? Es una vaca criada, diseñada, híbrida. En 1812 más o menos está el primer registro de vaca Holstein en Holanda. ¿Para qué? Para producir más leche. Era más eficiente produciendo litros de leche. Y al lado de la vaca van a ver la zanahoria que ustedes consideran la zanahoria de siempre, la zanahoria natural. Bueno, esa zanahoria es una zanahoria inventada por el hombre más o menos en el 1780, también en Holanda, cruzando las zanahorias originales, púrpuras o negras, duras y amargas, con las zanahorias originales también, blancas, muy blandas e insaboras. Y así nace la zanahoria de la casa de Orange, naranja y dulce. El fuego, que obviamente es de la naturaleza, pero el ser humano controló. Y después están las cosas de la naturaleza que el ser humano no controla. Los virus, los ciclos de las mareas, el sol, etc. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en la naturaleza tenemos procesos controlados y procesos no controlados. Y a su vez, en el mundo de la cultura tenemos un montón de cosas que nosotros controlamos, por ejemplo los autos, pero tenemos un montón de cosas que nosotros no controlamos, por ejemplo el tráfico o los mercados. ¿Qué diferencia hay entre lo que el humano creó y controla y lo que el humano creó y no controla? Muy sencillo: procesos centralizados o descentralizados de toma de decisión. Entonces, la pregunta que nos hacemos en el mundo de los agronegocios es si el mundo de las moléculas está muerto o no. ¿Qué son las moléculas? Básicamente son los agroquímicos que sirven para controlar insectos y malezas. ¿Qué hacen los insectos y qué hacen las malezas? Las malezas básicamente compiten por agua, suelo y sol. ¿Contra qué? Contra el cultivo que nosotros queremos desarrollar. Y los insectos se lo comen. Y ahí tenemos dos acciones de los principales jugadores del mundo de las moléculas. Por un lado está FMC y por el otro lado está Bayer, que adquirió Monsanto. FMC es la productora de agroquímicos genéricos, una de las más importantes del mercado, junto con UPL y un par más. En 5 años, la acción aumentó un 58%. Hacen genéricos. ¿Ok? Bayer, desde el día que adquirió Monsanto, destruyó el valor de la compañía en un 56%. Y no lo recuperó nunca más, haya o no pandemia. Fue una calamidad para Bayer aumentar significativamente, al punto que se volvió casi un 30 o un 40% de su facturación, su exposición al negocio de moléculas. ¿Por qué? Porque Monsanto no estaba liberando biotecnología nueva hace ya muchos años. Hace ya muchos años. Ahora bien, ¿la biotecnología también está muerta? Bueno, lo que nos dice el mercado es que no. Esa es la acción de Bioceres. Y la acción de Bioceres tiene, si se quiere, 3 grandes momentos. El primer gran momento es la decepción de la IPO, que dura fácil un semestre y algo. El segundo gran momento es el salto cuando empiezan las olas de aprobaciones de su nuevo evento biotecnológico, nuevo para el mercado, viejísimo para Bioceres, es el trigo HB4. El trigo HB4 es un trigo que tiene insertado un gen del girasol que le enseña al trigo a administrar mejor el agua en momentos de sequía. Entonces, para que vos tengas un evento biotecnológico en el mercado, tenés que tener más o menos 13 años de aprobaciones.
Entre 10 y 15 años. Vamos por el año 3 en el caso de Bioceres, más o menos. ¿Y qué es lo que pasó a inicios del 2021? Bueno, empezó una ola de aprobaciones en los principales países productores y consumidores de trigo. Hoy la acción está alrededor de $12, pero supo estar hace menos de un mes en $15. O sea, el valor de la acción se multiplicó por 3. ¿En cuánto? En menos de 3 años. ¿Ok? Y al lado están viendo el resultado de la fusión entre Dow y DuPont, que sacaron muchos más eventos biotecnológicos que Monsanto Bayer. Y el valor de la acción se multiplicó por 2. ¿En cuánto? En 3 años. Ahora, cuando uno lee los reportes de cada compañía, lo que ve es que a Bioceres todavía le queda una multiplicación por 2 de su valor. O sea, tendría que estar la acción en alrededor de $24. Mientras que los reportes, lo que dicen de Corteva, es que la acción tiene que caer, a menos que la presión por la demanda de alimentos o por la caída de oferta aumente significativamente. Entonces, el negocio de la biotecnología está muy vivo, muy vivo. Ahora bien, Bioceres, ¿es solamente biotecnología? Y acá es interesante cómo Bioceres hizo su IPO. Para poder hacer su IPO, Bioceres necesitaba una estrategia de generación de ingresos y para eso se asoció con un financista, o en realidad con 2 financistas, para poder comprar Rizobacter. Rizobacter es una compañía que hace inoculantes y biofertilizantes, o sea, la nueva generación de agroquímicos, que básicamente lo que hacen es reemplazar ciertas funciones de los agroquímicos y hacer mucho más eficiente la aplicación del agroquímico. ¿Por qué? Porque típicamente el agroquímico se aplica con aspersión, o sea, se pulveriza todo un campo, toda una superficie, mientras que los productos desarrollados por Bioceres y muchas otras compañías son un coating sobre la semilla, una capa sobre la semilla. Entonces, ¿Bioceres solamente hace biotecnología? No, hace insumos biológicos para el agro. Ahora bien, esa es la línea más comercial Iván, te de interrumpo negocios. solo para avisar que te quedan 2 minutitos. Perfecto. Esa es solamente la línea más comercial de negocios de Bioceres. Bioceres en realidad lo que hace es ser un hub entre ¿qué? Entre el sistema científico argentino y otros, porque ya se está expandiendo, y el sistema productivo. ¿Qué quiere decir que es un hub? Quiere decir que selecciona los proyectos con mayor potencialidad de ser un éxito comercial adentro de, por ejemplo, el CONICET, invierte en ellos hasta que se transforma en una realidad comercial. Básicamente porque todos estos proyectos lo que requieren es un montón de procesos de desregulación muy costosos. Entonces, la respuesta a esto es, la biotecnología no está muerta, pero está muerta si solamente la mirás como la biotecnología de trades, o sea, de cosas para las semillas. ¿Por qué? Porque no existe más el evento RR. ¿Qué quiere decir que no existe más el evento RR? Un solo evento que transforma abismalmente la forma en la que se hace agricultura. El evento RR era la resistencia al glifosato. Se hizo una sola vez, es muy poco probable que vuelva. Ahora bien, para cerrar, y déjame pasarme un minuto nomás, Matías. La Dale. nueva ola también en tecnología para el agro, ¿qué es? Es el AgTech, es las tecnologías de la información aplicadas al agro. ¿Recuerdan lo que yo les comentaba recién de que había que pulverizar todo un lote para controlar una maleza que no estaba en toda la superficie del lote, sino que la maleza se planta en temas puntuales? Acá lo que están viendo es cómo con imágenes satelitales se adquiere información de un lote, se procesan los indicadores, se digitaliza una respuesta y se escupe ¿qué? Una receta de aplicación de nitrógeno sobre trigo. ¿Y qué es lo que hace esa receta de aplicación de nitrógeno sobre trigo? Bueno, muy fácil. Donde ven que el cuadradito de 1 metro cuadrado, está muy verde, quiere decir que hay que aplicar poca dosis de nitrógeno. Donde ven que el cuadradito está muy rojo intenso, quiere decir que hay que aplicar mucha dosis de nitrógeno. Combinamos este software
con maquinaria que regula las aplicaciones, y no solamente aplicamos en su conjunto menos nitrógeno, eso quiere decir que ahorramos insumos, sino que lo aplicamos exactamente en la parte del lote donde es necesario. Esto es una revolución en el agro, no solamente porque nos hace un ahorro enorme de insumos, sino porque, a diferencia de otras revoluciones tecnológicas del agro, cambia el sistema de decisión del agro, el sistema de toma de decisión del agro, y se hace mucho más customizado y mucho más dependiente de los datos. Para finalizar, rompemos la geografía del campo cuadrado. ¿Por qué? Porque con microdata podemos elegir ya no superficies rectangulares o cuadradas del campo, sino que podemos elegir qué zona exacta del campo es mejor para cada cultivo. La revolución del AgTech impacta en las tres partes más importantes del sistema productivo del agro: la producción y comercialización de insumos, la producción agrícola y la comercialización de los granos. Acá solamente estuvimos hablando de la ambientación y la aplicación y el monitoreo de insumos, pero después tenemos con trazabilidad, logística, financiación, decomoditización, formas de potenciar el valor de lo producido, y con gestión de clientes, usando los datos de los clientes, podemos mejorar sobre todo el acceso con financiamiento. Me despido con una cosa más. ¿Qué es diseñar el iPhone en agricultura? Esto que ven en la foto: desarrollo de biotecnología y aplicación de tecnologías de la información a los cultivos. O sea, conocimiento inyectado en el sistema productivo. Esto es clave ¿para qué? Para aumentar la productividad. ¿Qué es ensamblar el iPhone en agricultura? Esto: tiro una semillita, salen 200 semillitas, las cosecho y se las vendo a un trader. Diseñar el iPhone se hace en California y se queda con más o menos entre el 70 y el 80% del valor de góndola del iPhone. Es más, en California hasta se diseña la experiencia de compra del iPhone, porque se diseñan las Mac Stores. En China se ensambla el iPhone. Con suerte se quedan con el 15% del valor del producto. El desafío para Argentina es: ¿qué va a pasar con el empleo una vez que absolutamente todos los tractores sean como el de la foto? Ese es el desafío de Argentina, ese es el desafío de insertarnos en las cadenas conocimiento intensivas de valor en el agro. Que lo que acabo de decir fue como todo un trabalengua incomprensible donde tiré las grandes passwords: cadenas, valor, intensivo, conocimiento. Pero básicamente se entendió. Me quería despedir con esto, es una mirada de un poquito de más largo plazo. La idea es que entiendan los determinantes a la hora de invertir en el sector. Hay muchísimas cosas para mirar. Pueden ver a los peers de las 4 compañías que les mostré y elegir cuál para ustedes es la que tiene mayor potencial. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a vos, Iván. La verdad que muy interesante, saliéndonos un poquito de la coyuntura del siempre. Se me ocurren un par de preguntas para ahora después. Ahí sí, estoy de vuelta hecho host, así que estamos. Bueno, nos queda la última presentación, es la de Andy. Solo quiero chequear una cosita. Participantes. Andrés. Acá estás. Ahora sí soy el anfitrión. Ahí está. Andrés, no sé si estás por ahí. Ahí te hago host y... Estoy. Sí, acá. Voy a ser anfitrión. Ya sos el anfitrión, así que cuando quieras podés compartir pantalla y arrancar tu espacio. Ahí se ve, Mati. Se ve perfecto. Excelente. Bueno, gracias por la presentación. Mi nombre es Andrés. Quería charlar un poquito por ahí de lo que es cripto en un contexto macro y como activo dentro de una cartera. Actualmente soy agente de trading y tesorería en Lemon, es una fintech local orientada a onboardear. Tenemos, es gracioso, todo lo que es startup tiene un idioma propio, startup tecnológico, hay varios chistes al respecto. Onboardear es subir, digamos,
a la tecnología, y desde Lemon decimos que nuestro objetivo es onboardear a millones de humanos al futuro del dinero y de Internet. No me voy a meter mucho en Lemon, pero quería dar contexto, sobre todo porque yo vengo del palo del mercado de capitales tradicional. Estuve 10 años trabajando en diferentes posiciones, en las últimas 2, antes de entrar a Lemon, fui jefe de una mesa de una LIC local, de Conosur, orientada a banca privada, y previo a eso estuve 5 años como portfolio manager en los fondos de Balance Capital, por lo cual mi ingreso a lo que es el mundo cripto no es por el lado tecnológico, no es por el lado manija, o como yo le digo a veces, termo de cripto, sino suelo pensarlo como un activo más dentro de una cartera y tratar de encontrar las propiedades y ver qué utilidad le encuentro. Más allá de que en los últimos años he pasado por un proceso, o sea, alguna vez lo puse en Twitter, pasé de un tibio socialdemócrata a un anarquista capitalista por escuchar a los banqueros centrales, y creo que por ahí parte de las propiedades que tiene este tipo de activos vienen por ese lado, pero no me quiero meter a nivel filosófico ni a nivel específico de cada criptoactivo, sino charlar un poquito del Bitcoin y cuál es el contexto de la actualidad. Acá pongo un gráfico de Bitcoin. Básicamente, yo siempre cuando agarro un activo, lo primero que hago es mirar el gráfico del activo en venas semanales o mensuales, para ver cuál es la tendencia a largo plazo, y cuando abrimos el del Bitcoin, claramente la tendencia es alcista, más allá de que es un activo de mucha volatilidad. Y para hacer un pequeño mapa mental, lo que tenemos es que desde el mínimo de la pandemia, Bitcoin subió 1.688%. Esto, recuerden que llegó casi a los 3.800, 3.700 dólares con el inicio de la cuarentena en Estados Unidos, cuando el mercado de capitales americano baja fuerte, hasta el máximo es casi 1.700%. Este máximo lo hizo, si no me equivoco, fue a fines del año pasado, noviembre, diciembre. Desde ese entonces tuvimos una baja de casi 75%, hasta el mínimo de este año, que fue cerca de los 18.000 dólares, y después una suba de nuevo del 43%. Esto demuestra claramente que es un activo volátil, más allá de que si nosotros miramos el S&P, que es el índice del mercado americano, que representa y que tiene metido adentro la cartera las empresas más relevantes, vemos que hay un comportamiento similar, donde también es un activo que está en una tendencia alcista de largo plazo. Con esto no me quiero meter en análisis técnico, sino simplemente miro el gráfico y digo, esto es para arriba o es para abajo, ¿no? Digo, ¿cómo viene hasta ahora y para dónde está la fuerza? Y cuando miras un gráfico a largo plazo del S&P, sucede lo mismo. Tenés el mínimo de 2008, de la crisis de Estados Unidos, y desde entonces una suba fuerte, un techo hacia fin del año pasado, principio de este año, y un rebote que se da desde junio. Por lo cual, cuando vos mirás el comportamiento, es bastante similar a lo que ha sucedido con el Bitcoin. Entonces acá es donde quiero orientar un poquito la presentación, es cuál es el rol del Bitcoin, digamos, como diversificador de una cartera de inversiones, ¿no? Porque claramente no es lo mismo un criptoactivo como el Bitcoin o Ethereum que una cartera de acciones o de bonos a nivel internacional. Sin embargo, cuando vos analizás y mirás lo que está pasando en el comportamiento, decís, che, esto se mueve bastante parecido. Es raro, ¿no? Y si esto no tiene nada que ver, ¿por qué está sucediendo esto? Dentro de esto no me voy a meter demasiado, pero tenemos un concepto que se llama cartera eficiente de Markowitz, o teoría moderna de cartera o armado de portafolio, y básicamente es un proceso en el cual yo puedo meter distintos activos dentro de una matriz de riesgo, y lo que voy a tratar de hacer es, digamos, fíjense en este gráfico, puse en Google Markowitz y salió este gráfico, y lo pongo acá solamente en modo representativo, no es un número sobre el cual quiera hacer un punto, pero fíjense que lo que tengo es en el eje de las X, en el eje horizontal, tengo lo que sería el riesgo de una cartera, en el eje vertical tengo lo que sería el retorno de una cartera, y yo claramente siempre lo que voy a querer tener, el mayor retorno con el menor riesgo posible. Entonces Markowitz lo que hace es me busca la combinatoria para ciertos activos, para una cartera que yo proponga, y me dice, che, si vos ponderás esto de cierta manera, o metés este activo, sacás este otro activo, vas a poder encontrar en el borde, en esta frontera, de esta curva, de esta nube de puntos,
cuáles son las carteras más eficientes o las que te convienen ajustadas, digamos, por riesgo. Entonces, ¿por qué resulta interesante, la cuestión de Markowitz? Bueno, yo lo que veo es que Bitcoin, como para tomarlo como el activo blue chip, como el más, seguro, digamos, dentro de lo que es cripto. De nuevo, no me voy a meter en las condiciones de por qué creo que es el más seguro, pero hay cierto acuerdo dentro de la comunidad de inversores en cripto que Bitcoin representa eso. Es que cuando vos mirás cuál es la correlación que tiene el Bitcoin contra las empresas tecnológicas de Estados Unidos, ha cambiado la estructura de correlación de este activo con el mercado americano. Esto es comparable, y me gusta el ejemplo, con lo que pasó con el mercado de commodities. Ahí Ivo probablemente pueda agregar algo al respecto también, pero lo que vemos es un proceso de financiarización de los activos. Y esto pasó con commodities. ¿Qué me refiero? Cuando vos tenías hace un par de años carteras de inversión por ahí de institucionales, de corporativos, de grandes carteras privadas, que estaban compuestas sobre todo por acciones y bonos. Vos tenías ese armado, digamos, tu asesor o el PM armaba la cartera, y de repente se dieron cuenta, che, hay un activo que son los commodities, que no está correlacionado con los activos que nosotros, en los que solemos invertir. Entonces, si yo agarro esta cartera de acciones y de bonos, y le pongo, y hago una pequeña inversión en lo que son commodities, lo que voy a ver es que como la correlación es baja, es decir, que no necesariamente cuando sube el mercado de acciones, sube los commodities, o cuando baja el mercado de acciones, baja los commodities, o sea, no hay una correlación en los movimientos de los precios. Esto es interesante porque me mueve un punto mejorado dentro de la frontera de Markowitz. ¿Por qué? Porque puedo invertir en un activo que tiene un potencial retorno, pero cuya volatilidad, cuyo riesgo no necesariamente está vinculado. Entonces esto inicialmente suena espectacular, pues decís, che, tengo una cartera mejor, en el plano de retorno ajustado por riesgo. Sin embargo, ¿qué va pasando? Si vos metés dentro de tu cartera este tipo de activos, y todo el mundo empieza a hacer eso, tenés un efecto, ¿no? Digo, es medio como esto de... es en física cuántica, ¿no? Digo, si vos mirás, estás cambiando el resultado, ¿no? Esto es lo mismo, es un activo que no tenía correlación, y como todo el mundo lo empezó a meter en sus carteras, empieza a tener correlación, porque un ejemplo muy fácil por decir, che, mirá, quiero tener el 90% de mi cartera en bonos y acciones, y el 10% en commodities. Ahora, imagínate que caen 20% las acciones, entonces yo tengo que reacomodar esa cartera. ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que vender entonces porcentaje de ese porcentaje que me quedó en términos, perdón, porcentaje no, un porción de la cartera que me quedó en términos absolutos sobreponderada versus lo que yo quería tener, entonces tuve que vender una porción de los commodities para recomprar acciones y volver a mantenerme 90-10. Entonces fíjense que el hecho de tener en la cartera ese tipo de activos, lo que termina haciendo es que existe una influencia directa en lo que sería una reponderación de cartera. Y lo que terminamos viendo es que, obviamente, a través de este proceso, los commodities empiezan a tener una correlación alta respecto a lo que es el mercado de capitales tradicional de bonos y acciones. Y con cripto pasó lo mismo. Hace un par de semanas me entrevistaron y digo, la peor macana que se mandó cripto fue que nosotros estemos hablando sobre eso. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando sobre estas cuestiones, quiere decir que ya se masificó, y que probablemente, digamos, mucha gente que hace un par de años no sabía de Bitcoin, no sabía de Ether, no sabía de otras criptos, hoy conoce al respecto. Y cuando vos mirás cuál es la estructura de la correlación entre Bitcoin y el mercado tradicional, fíjense que la correlación, digamos, era baja y pasaba de positiva a negativa, no era estable. Y sin embargo tenemos que acá a partir de 2020 vemos una correlación positiva y alta, que se mantiene en el tiempo. ¿Esto qué significa? Que si nosotros nos queremos hacer la pregunta, che, si yo compro Bitcoin, ¿es un activo que me permite diversificar mi cartera en términos de riesgo y retorno? Y no necesariamente. ¿Quiere decir esto que es una razón suficiente para no tener Bitcoin en mi cartera de inversión y considerarlo como un activo más, como un asset class? No, pero es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que hasta hace muy poco, hasta hace 2 años,
Bitcoin permitía encontrar un punto mejorado dentro de la cartera de inversión, y hoy no necesariamente esto es así. Obviamente podemos tener rendimientos positivos, puede ser atractiva la tecnología, pero es importante tener en cuenta esto, y me parece que por ahí el fin de esta pequeña charla, como decía, no era meterme en las cualidades específicas de lo que es el activo, sino cómo se comporta dentro del mercado, y claramente hubo un cambio de estructura. Después obviamente se puede discutir qué otros efectos estamos viendo. Como siempre decimos, los movimientos de mercado, los precios de mercado son la sumatoria de infinitas derivadas parciales, y acá solamente estamos analizando una en específico, pero me parece atractivo a la hora de evaluarlo dentro de una cartera. Obviamente tuvimos un movimiento de tasas muy fuertes, la tasa de interés de 10 años en Estados Unidos. Ahí traté de utilizar lo más posible AlphaCast para armar la presentación. Es muy interesante para el gráfico de bajé los datos y los procesé en Excel, pero directamente utilicé el gráfico que muestra AlphaCast. Y lo que vemos es, de nuevo, una caída muy fuerte de la tasa de interés de referencia de Estados Unidos, la tasa de 10 años. Tenemos un proceso donde la tasa empieza a bajar, el Banco Americano baja las tasas de referencia, y tenemos un piso vinculado a lo que es el iguinicio de nuevo de la cuarentena de Estados Unidos, y desde entonces, por diferentes noticias, puede ser la suba de la inflación en Estados Unidos, la guerra en Europa, China, etcétera, mete noticias negativas, hicieron subir muy fuerte la tasa de interés, y sin embargo vemos que hacia mitad de junio encuentra un techo la tasa de interés de Estados Unidos, y esto lo menciono más que nada porque por ahí parte de este aumento en la correlación de los activos no solamente está vinculada a que pasa a formar parte de los inversores del mundo tradicional, sino que obviamente los movimientos de tasa de interés y de política monetaria de Estados Unidos empiezan a tener un fuerte impacto sobre esto. Hay que tener en cuenta que Bitcoin y la historia de cripto la conocemos en un entorno de tasas bajas de interés, y ahora que empiezan a subir las tasas, desde hace un tiempo ya que empiezan a subir las tasas de interés de referencia del mundo, se vuelve atractivo por lo menos a los que nos gusta mirar a ver qué pasa, ¿no? Entonces tenemos un entorno distinto a nivel macrofinanciero mundial para ver el comportamiento de Bitcoin. Y acá me pareció interesante, obviamente, digamos, por ahí a nivel teórico todo el mundo lo entiende, pero me pareció piola poder ver esto en términos pragmáticos y de carteras reales de inversión. Como comentaba antes de entrar en Lemon, trabajaba en Conosur Inversiones. Dentro de eso armamos un comité donde se armaban las carteras modelo. Obviamente después cada cartera se ajusta a cada tipo de inversor, a cada inversor en específico, disculpen, pero digamos, a grandes rasgos siempre me decías, bueno, a ver, entrevistás al inversor, es relevante la edad que tiene, el riesgo, los activos, cómo está diversificado para el armado de cartera, pero partes de 3 carteras base por ahí, que es una cartera conservadora, una moderada y agresiva. Y una vez que clasificás dentro de ese rango al inversor, podés hacer los ajustes pertinentes de acuerdo a... ok, me quedan 2 minutos. Podés hacer los ajustes pertinentes de acuerdo a lo que considera cada inversor. Y esto me pareció muy interesante, porque si vos mirás una cartera modelo conservadora de julio del 2021 del año pasado, el retorno esperado era 3,6%, con una volatilidad, con un riesgo de 7,5%. Ahora, esa misma cartera, ¿qué pasa? La podés armar con un 6,7% de retorno esperado y una volatilidad más baja. ¿Qué pasó? Las tasas en el mundo suben, y eso que te permite, me saco riesgo de encima, y a pesar de sacarme riesgo de encima, que fíjense que me bajó el riesgo de esta cartera conservadora de 7,5 a 5,4 como volatilidad anual esperada, el retorno anual esperado, sin embargo, me subió. ¿Qué significa esto? Y que yo me puedo sacar activos de riesgo de encima porque los bonos, que son menos riesgosos, hoy me rinden más y me permiten justamente reacomodar las carteras. Y esto es parte del proceso que estuvimos viendo de por qué baja el equity, por qué baja cripto. Si yo tenía cripto en la cartera, digo, no necesito tener Bitcoin por ahí dentro de mi cartera para obtener un rendimiento más alto, cuando hoy ese mismo rendimiento lo puedo encontrar en un activo que tiene menor volatilidad, ¿no? Lo mismo pasa por una cartera moderada, donde pasaste de un retorno esperado de 4,6% y una volatilidad de 9,6% a un retorno más alto y una volatilidad más baja. Y esto sucede también en la agresiva, y lo más llamativo de todo es que una cartera agresiva
hoy no te rinde muy distinto de una moderada, sin embargo, tenés que exponerte a mayor volatilidad. Entonces, me parece relevante para poder explicar justamente todos estos movimientos que estuvimos viendo, los activos de riesgo de equity y de cripto, pensarlo de una perspectiva de armado de cartera. Ya no me queda mucho más tiempo, pero bueno, solamente para cerrar, muy interesante, miedo en el mundo por la inflación de Estados Unidos. El 13 de julio sale el dato de inflación de Estados Unidos, 9,1% en términos interanuales, el máximo en 40 años. Sin embargo, cuando vos decís, bueno, está bien, salió el máximo de inflación, el mercado se tiene que hacer torta, y sin embargo, cuando vos mirás, acá les marqué, este es el gráfico del S&P, el día que sale el dato de inflación de Estados Unidos, máximo en 40 años, tuvimos el rally donde se fue de 3.700 puntos a 4.300 puntos, más o menos, que es por donde anda ahora el S&P. Lo mismo para Bitcoin. Fíjense, les marqué, esto fue el 13 de julio, día que sale el dato de inflación, el máximo en 40 años de Estados Unidos, y contrario a lo que uno esperaría en términos teóricos, el mercado sube. Bueno, esto es porque el mercado se mueve por expectativas. Y encima lo llamativo de todo es que el mercado esperaba 8,8% y terminó saliendo 9,1%. Fue un número de inflación superior a lo que se estaba esperando, sin embargo el mercado se puso alcista. ¿Por qué? Y bueno, porque el mercado ya había incorporado gran parte de esta información en las semanas previas y en esta baja. Es llamativo siempre cómo el mercado te hace pisos con saturación de malas noticias, techos con saturación de buenas noticias. Para cerrar, justo en esa semana me invitan a hacer un podcast, me dicen, che, Andy, queremos hacer un podcast sobre bienvenidos al bear market de cripto. Le digo, flaco, ¿de qué estás hablando? Ya habíamos bajado 70%. El hecho de que nosotros estemos grabando esto en este momento significa que estamos más probablemente cerca del piso que del techo. Bueno, nada, y simplemente para cerrar, de nuevo poner en perspectiva el mercado americano. Se encuentra en un proceso alcista, claramente rebotó muy fuerte desde el mínimo. Lo mismo pasa con Bitcoin. Bitcoin está en un proceso alcista a largo plazo. Y esto no quiere decir que no pueda subir y bajar. Digamos, fíjense que son velas, lo tengo acá en velas semanales, por lo cual una vela puede ser 20% para arriba, 20% para abajo, 30% para arriba, 30% para abajo, sin ningún problema. Pero bueno, vemos una baja, o sea, para ponerlo en perspectiva, mercado alcista a largo plazo. De corto plazo tuviste una baja muy fuerte, pero ya viste un rebote, por lo cual es probable que el mercado necesite tomarse un pequeño descanso antes de poder continuar con la alza de los activos de riesgo. Muchas gracias a todos. Si hay preguntas, a disposición. Bueno, muchas gracias, Andy, por la presentación. Gracias a los tres. No sé si alguno de los participantes quiere hacer alguna pregunta, si no, me mando yo nomás, que tenía un par en mente. Si alguien, mientras tanto, quiere hacer alguna pregunta, puede hacerlo directamente por el chat. Lo escribe para todos y uno las va pasando. Mientras yo arranco una pregunta, voy directo con Iván porque me gustó la salida también de coyuntura del tema del agro. Iván, mi pregunta es, vos hablaste mucho del tema del cambio tecnológico, la mejora de eficiencia, productividad y la incorporación, digamos, del tema de datos al agro y cómo eso puede, digamos, ser un game changer importante. Argentina en este punto, ¿dónde está parado? Porque si bien fue como un panorama muy global, me interesa saber cómo estamos nosotros como país, como productor importante además, parados en todo este proceso, no pensando en los dólares que necesita este gobierno por ahí para ahora, digamos, para recomprar la reserva, sino más que nada pensando en la mirada justamente que vos querías dar, que es el largo plazo. Para ver si te puedo desmutear. Ahí está, ya se puede, ya si me estás escuchando, ahí podrías desmutearte. Perfecto. Si querés puedo poner la cámara, a mí en general me gusta ver y que me vean. Ahí está. Respuesta rapidísima. Respuesta rapidísima. Tenemos... esta es una industria naciente. Entonces, todavía hay una competencia muy dura por el estándar. No quise ahondar en este tema, pero para comentarlo muy rápido, hay básicamente dos grandes estándares. El estándar cerrado
Y esto me remite mucho al debate entre Steve Jobs y Bill Gates en los 80 en Silicon Valley. Tenemos modelos cerrados. Cerrados quiere decir que no solamente usás un software como un sistema operativo con todas sus aplicaciones, sino cerrados al nivel de el uso de los sensores y mismo el uso de insumos agronómicos, semillas, agroquímicos, etc. Entonces tenemos compañías que ofrecen un modelo totalmente cerrado y compañías que ofrecen un modelo totalmente abierto. Las dos grandes exponentes de estos dos modelos son Auraband, que es argentina, tiene más de 9 millones de hectáreas mapeadas, y está en crecimiento, sobre todo, ya te diría que en Argentina se está consolidando, está creciendo en Brasil, está creciendo en España, y van a tener más lanzamientos en breve. En esa compañía yo soy inversor. Y después está Fieldview, que es originalmente era de John Deere, después fue independiente, no, primero fue independiente, después fue de John Deere, después fue de Monsanto, y cuando Bayer adquirió Monsanto, forma parte del portfolio de Bayer. Entonces tenés estos dos grandes modelos enfrentados. Para los que quieran invertir en este tipo de compañías, lamentablemente la opción hoy es Venture Capital. O sea, tienen que invertir en fondos de Venture Capital que inviertan en este tipo de compañías. Hay pocos, por el tamaño de las compañías, hay pocos fondos de private equity que estén mirando estas compañías. ¿Me explico? Porque el ticket es bajito todavía. Entonces es una revolución naciente que estamos viendo, y para finalizar la respuesta, Matías, hay una explosión de apps. No de sistemas operativos, no de plataformas, pero sí hay una explosión de apps. Entonces, hay mucho para ver, y cierro con esto. La app ganadora va a ser la que innove muchísimo, pero no tanto como para generar una user experience mala para el productor o el asesor agropecuario, ¿no? Pero en Argentina hay mínimo, yo tengo contadas, mapeadas, más de 60 AgTechs. Así que el mercado está en ebullición, y de esas 60 te diría que se pisan en funcionalidad más de la mitad. Ok, bueno, muchas gracias. Ahí tengo una pregunta de Marcelo que dice: para Andrés, Ether 2.0 y nodos privados regulados. No sé si, Marcelo, querés ahondar un poco en la pregunta, como para tratar de orientarlo a Andy. Después también te preguntan, Andy, por el tema, la narrativa para el Bitcoin. Sospecho que quieren preguntar un poco más sobre qué pensás sobre el camino del Bitcoin en esta etapa. Y después una conjunta para Andy y para Ivo sobre qué piensan sobre la tokenización de commodities que llevan adelante empresas como AgroToken. No sé, Andy, si querés arrancar vos con lo del Ether 2.0, los nodos privados regulados y eso del Bitcoin. Mira, el Ether 2.0 no, es un tema demasiado complejo a nivel técnico, me parece, para desarrollarlo ahora brevemente. Simplemente para poner en contexto, y quien quiere investigar un poco más, el Ethereum está en un proceso de cambio en su mecanismo de cálculo y validación de transacciones. Hoy por hoy se maneja a través de lo que se llama prueba de trabajo, y se está pasando a lo que se llama Proof of Stake, que es como una prueba de tenencia, y tiene fuertes ventajas en diferentes planos. Se está avanzando a nivel técnico. Es un proceso en el cual se viene trabajando hace muchos años y se viene demorando. Aparentemente para septiembre de este año estaría ya finalizado el proceso. Lo que se va haciendo es haciendo testeos en redes paralelas, y se ha avanzado correctamente con los resultados esperados, por lo cual, digamos, pareciera que se va a avanzar. Tema de nodos privados regulados, si querés, Marcelo, después escribime y lo charlamos un poco más extensivamente. Me parece que no nos va a dar el tiempo. Y respecto a lo que consultaban sobre las empresas de tokenización de agro, la verdad que es muy interesante, y acá hago una aclaración. Lo que vimos los últimos años fue una aparición de una cantidad de billeteras con CB corta U impresionante. Esto, digamos, por ahí tienen de referencia a Ualá u otras fintechs. También seguramente han visto recientemente noticias de empresas de este estilo que han echado gente o están cerrando, perdiendo inversores. Y lo que sucede es que hoy por hoy es que tenés una empresa, una fintech como Pomelo, que te vende digamos,
la wallet as a service, llave en mano, por poca guita. Es decir, hoy tener una billetera con CB corta U no te aporta nada, es lo mínimo que te ofrece cualquier fintech vinculada a esta narrativa. Sí, lo que aparece, y me parece donde está el valor, es qué te agregan arriba de eso, ¿no? Y hoy en Argentina, así como tenés Lemon, que te permite, arriba de eso, armar una infraestructura de cripto y vos usar una tarjeta para pagar contra cripto, tenés AgroToken y AgriPay, que son dos empresas que están haciendo, digo, yo lo pienso, digo, es parecido a lo que hace Lemon, pero con granos, te permite pagar contra granos. Me parece que está muy piola, es tecnología que hay que explorar, Ivo seguro sabrá más que yo, pero creo que hay un tema también de adopción de la tecnología, cuál es la permeabilidad, sin duda el cambio generacional dentro de la gente que labura en el sector, y todo esto que viene contando Ivo es muy relevante, ¿no? Por ahí al gringo más tradicional es difícil explicarle la tokenización de los commodities. Ivo seguramente tendrá mejor alcance entre la gente joven para que evalúe si la tecnología es algo que le sirve. Gracias. Iván, no sé si quieres aportar ahí. Maqueprank metió dos preguntas al hilo y no da la cara. Que Maqueprank dé la cara. No sabemos ni qué es. Por ahí es un algoritmo que lo programó Coan para que nos joda. ¿Qué sé yo? Pero yendo a la respuesta. Yo, a grandes rasgos, sin ser un especialista en la industria del fintech, como sí es Andrés, quiero destacar un par de cosas. La primera, en mercados donde el farmer tiene múltiples opciones de financiamiento ya establecidas, creo que puede agilizar determinadas cosas, y ahí hay que entender cómo PayPal revolucionó el mercado de transferencias de dinero en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, cualquiera que tenga cuenta ya sabe que hacer una transferencia es realmente es molesto, no es como en Argentina, ¿viste? Que hace 2 segundos y la plata le llegó en el momento. Entonces, por eso Zelle, por eso PayPal, por eso todas esas opciones de agilización han triunfado. En el otro extremo total está Argentina. ¿Ok? Y ahí yo no creo que estas herramientas funcionen, lamentablemente, porque por todo lo ajeno al campo. O sea, si este mismo ecosistema del campo estuviera en Brasil, las tokens se hubieran expandido ya un montón y hubieran sido un éxito enorme. Pero ¿qué pasa? Tenemos regulaciones bancarias nefastas, implementación, o sea, y enforcement de esas regulaciones nefastos. Vean los tweets de Pierpaolo Barbieri, o me imagino Andrés debe tener problemas con los límites que ponen entre los CB larga U y los CB corta U. Digo, todas esas cosas ya entorpecen algo que en el agro funciona de palabra. En el agro, si yo quiero vender granos y comprar una camioneta, tengo el celular en el WhatsApp de mi comercial del acopio y del dealer de camionetas del pueblo, y lo hago por WhatsApp de palabra, en un segundo, y funciona. Y funciona. La confianza en el agro, o sea, los ratios de default son ridículamente bajos, pero ¿qué pasa? En el medio tenemos todos los pequeños detalles, ¿viste? ¿A qué tipo de cambio me lo tomaste? ¿Cuántos días tardaste en liquidármelo? Las compensaciones, etc. Y les dejo 2 cosas más. El agrotoken o la tokenización de activos agrícolas elimina el negro. En la soja no hay negro, en todo lo otro que el agro comercializa hay negro, y en muchos casos hay muchísimo negro. Entonces ahí veo una limitante. Otra cosa adicional es que los gringos tienden a sobreapalancarse. Y cuando viene Matías a ofrecerme un crédito por insumos a pagar a cosecha, le digo que no tengo ningún tipo de deuda. Y después viene Andrés a ofrecerme, no sé, un paquete de fertilizantes, y le digo, no, yo tampoco tengo deuda. Si hay una base centralizada de información, me anularon mi capacidad de sobreapalancarme. Entonces, ahí veo un tema desde el usuario, que puede tener una resistencia muy grande a hacerlo. Y el tema de la inversión en biotecnología, típicamente la inversión en biotecnología, en la zona básica de investigación, generalmente tiene un aporte público muy importante en Argentina y en el mundo.
O sea, la formación de los científicos, las investigaciones en ciencia básica, que aparentemente en un inicio no van hacia ningún lado, etcétera, etcétera, en todo el planeta Tierra tienen un gran aporte del sistema público. La diferencia que tiene, por ejemplo, Estados Unidos o Europa, es que tienen un excelente sistema de transferencia de desarrollos de ciencia básica o de tecnologías a ciencia aplicada para el aparato productivo. Entonces ahí entran sí los fondos privados, ya sea a través de fondos o a través de compañías establecidas, y logran desarrollos comerciales desde lo que fue esa tecnología básica. Pero en todo el mundo la biotecnología tiene apoyo estatal, y apoyo estatal bastante importante. Ni hablar de la biotecnología aplicada a la salud humana. Eso ya es, ahí digamos, entre el complejo de defensa norteamericano y el Estado, y el complejo farmacéutico norteamericano y el Estado, está el mismo nivel de simbiosis. Bueno, muchas gracias. Me queda un tiempo para una sola pregunta y quería aprovechar que también estaba Gabriel con nosotros para volver un poco a la coyuntura macro, sobre todo a la coyuntura macro de Argentina, y esto que él habló mucho del plan Llegar. Gabriel, ¿cuán importante es atravesar este mes y medio, digamos, de acá, o si querés de acá a octubre, sin mayores complicaciones para que el plan Llegar tenga probabilidad de éxito? Es decir, viste, estamos muy metidos en si los dólares alcanzan o no alcanzan, si el agro pone algo más, no pone algo más, si el dólar se acelera o no se acelera. Vos lo explicaste muy bien, el tema del salto discreto, mirar los futuros y demás. ¿Cuán crítico es este mes y medio por delante? Que no por casualidad coincide con los primeros 100 días de Massa, digamos. Estás muteado, así que para que te deberías desmutear. Es crítico. Yo creo que Massa tiene una pata la pata más floja, la cambiaria, es la que menos precisiones dio, digamos. Lo más fuerte que hizo ahí fue la consistencia con la tasa. En ese aspecto tiene dos opciones: o consigue financiamiento fresco, digamos, que no se está produciendo, no se está materializando a pesar de las promesas, o consigue autorización con el fondo para otra venta de DEX, digamos, de los que tiene todavía del financiamiento, del tramo de financiamiento neto del acuerdo, como la que hicieron en mayo, fines de mayo, y ahí mata 2 pájaros de un tiro, porque se hace de pesos que necesita para refinanciar el déficit, que tampoco explicó dónde van a salir, y le mete un poco de dólares al Banco Central. No hay mucha más magia que esa, digamos. Acá no hay un plan de estabilización, no hay un cambio de enfoque, nada. Es una idea de gestionar un poco más racional para llegar. Yo creo que, de nuevo, primero es llegar al Mundial, después es llegar a marzo, y después es la apuesta a que el opositor racional ancle. Alguien me preguntaba por privado por qué el campo vendería si un productor racional ancla y no espera la devaluación. Mira, yo creo que hay mucho desconocimiento de cómo opera un productor, ¿no? Se habla mucho del productor. El productor se gasta mucho más tiempo en ocuparse de cosas como las que habló Ivo, de cómo producir más eficientemente. Cuando vos hablas con un productor te das cuenta de eso, que de cómo vender lo más caro posible. Lamentablemente, ¿no? Es una cosa que uno siempre le critica a los productores, digamos, cómo se ocupa tanto de la técnica y tan poco de lo financiero. Y sin embargo, en la opinión pública, cuando se habla del productor, parece que el tipo fuera un especulador financiero, que es lo que todos los técnicos le criticamos todos los días, digamos, que es lo que menos... El productor ahorra en soja. Argentina es un país bimonetario. El productor ahorra en soja. Ahorra en soja y la va vendiendo a medida de que necesita comprar. Si vos al productor le das un buen horizonte, es decir, la próxima cosecha, vos le vendés que de las condiciones macroeconómicas van a ser óptimas, el tipo va a empezar a vender cosecha para sembrar para la próxima, digamos, y para invertir, para poner un buen paquete tecnológico a la próxima cosecha. Si vos le vendés digamos, un mal horizonte macroeconómico, el tipo va a invertir lo menos posible, le va a poner el menor paquete tecnológico posible, y va a ser soja, que es lo que menos riesgo corre y lo que menos le requiere de inversión por hectárea. Entonces, la menor exposure a riesgo climático. Perdón que te interrumpa. correcto.
Entonces, la verdad es que funciona así. Entonces, no es tan distinto el productor a ninguno de nosotros que vivimos en una economía mínimo monetaria y ahorramos en dólares y vamos a soltar los dólares solo si tenemos un buen horizonte macro por delante, digamos. Obvio que la tasa inconsistente hace que el productor retenga más y corregir eso es importante. Pero bueno, por eso digo, el plan llegar es esta racionalidad y también esa opuesta de que enfrente aparezca un opositor racional, ¿no? Que a diferencia de tal vez lo que pasó en 2019. Y después Massa tendrá que lidiar para adentro, ¿no? Porque tiene un gran desafío, ¿no? Cómo mantener esta, entre comillas, racionalidad con el kirchnerismo en pleno año racional. Uno imagina que se le van a poner un poco nerviosos. Bueno, Una muy bien. cosita chiquita, Sí, para los que quieren invertir en temas de AgTech y de desarrollos, hay 3 fondos hechos por productores. Está Nesters, que es una incubadora, y se lanzó la semana pasada Inventure, y se está por lanzar uno que se llama Pampa Star. Al agro en retenciones, desde que volvió a retenciones, se le sacaron alrededor de 170, entre 130 y 150 mil millones de dólares, porque las retenciones en total recaudaron 180 mil millones de dólares, pero tenemos retenciones al petróleo. Imagínense la cantidad de fondos que habría en toda la ruralidad argentina si no hubiéramos sustraído todos esos recursos a la ruralidad. Esos tipos se estarían invirtiendo en qué? En hacer fondos como los 3 que les acabo de nombrar, Pampastar, Inventure y Nesters. ¿Para qué? Para desarrollar compañías de AgTech, biotecnología, agri-foodtech, etcétera, etcétera, etcétera. Es una calamidad. Todo el kirchnerismo fue una calamidad. Fueron 16 años tirados a la basura totalmente. Y hoy, como bien nos presentó Gabriel, una herencia macroeconómica irremontable. O sea, que nos pone entre la espada y la pared de un Plaquebonex, de megas devaluaciones. Una calamidad. Un invento nefasto el kirchnerismo. bueno, terminamos con una buena nota entonces. Pero, Iván, Andy, Gaby, les agradezco de parte de AlphaCast a los 3 por la participación, a todos los que están escuchándonos también por estar con nosotros. Ahí en el chat les dejé el link para quienes quieran inscribirse al ciclo de webinars que arranca esta tarde a las 7 de la tarde. Es un ciclo gratuito donde vamos a aprender en 4 encuentros cómo aprender y explotar AlphaCast en su máximo potencial para automatizar el análisis económico de coyuntura. Los esperamos a todos y después les enviaremos el video con las presentaciones de nuestros 3 panelistas de hoy. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias, buen día.